Corina, bienvenida, gracias, buenas noches. Gracias a ti, un placer. María Corina, aquí viene un tema que para ti pudiera sonar a déjà vu. ¿Y de qué estoy hablando? De la amenaza precisamente del presidente Nicolás Maduro en contra de Henry Ramos Alup. Y claro, por ende, me imagino que el señor Luis Florido estará contemplado tal vez, incluso a ti precisamente por presentarte ante la OEA cuando te cede el derecho a la palabra, si no estoy equivocado, Panamá, pues regresas y te cuesta la diputación desde la orden del Ejecutivo prácticamente. ¿Cómo ves el escenario para Henry Ramos Alup y en este caso Luis Florido, que fue el que llevó precisamente el documento de análisis en el cual también se basa Almagro para hacer lo que hace el día de hoy? Bueno, es realmente una circunstancia muy distinta, Fernando. En esto exactamente 2 años ha pasado mucho dentro y fuera de Venezuela. Hoy es un día histórico, realmente para Venezuela y para la democracia en el hemisferio. Yo creo que ha quedado claro al leer este informe que es contundente, demoledor, que efectivamente en Venezuela se ha roto el orden constitucional, que no hay democracia, que hay que llamar las cosas por su nombre. En Venezuela hay una dictadura, que el país no puede esperar más, que la permanencia de Maduro en el poder ya no se cuenta en días o en horas, sino en muertos, y que por lo tanto la comunidad democrática internacional, especialmente en el hemisferio, tiene que actuar de manera urgente, contundente, sin demora. Por lo tanto, yo estoy convencida que la intervención de Henry Ramos Alup y los demás miembros del Parlamento que acudan a estas sesiones del Consejo Permanente pues tendrán una acogida respetuosa y consciente por parte de todos los Estados miembros del sistema interamericano. Sin embargo, bueno, el invocar la Carta Democrática a través del artículo 20 es lo que se hizo y es lo que está posibilitado, ¿no? Vamos a decirlo de alguna forma. Ahora, la presentación para poder tener el derecho de palabra tiene que ser una representación autorizada por el Estado venezolano al estar todavía dentro de la OEA, dentro del sistema interamericano, y ahí es donde viene el conflicto. No es un designado del Ejecutivo, en este caso del Estado, en este caso del presidente Nicolás Maduro. A pesar de eso, ¿tú crees que no vaya a haber problemas y vayan a poder hacerlo ante el Consejo Permanente? Bueno, tú bien lo explicabas al principio, desde luego es un hecho inédito, no está solicitada la invocación de la Carta Democrática por el Ejecutivo, pero es nada más y nada menos que por el Parlamento, que realmente en Venezuela es hoy el único poder que realmente tiene legitimidad. Y en el propio informe, el secretario general de la OEA así lo expone, la importancia de que el propio presidente del Parlamento venga a exponer 2 capítulos fundamentales que tiene este informe, y es uno, el desconocimiento, la forma como se está pisoteando el Parlamento por parte del Ejecutivo y de la Sala Constitucional, que al final es un brazo ejecutor de sus políticas, y desde luego todo lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Yo siento que este informe parte la historia de Venezuela, de la democracia y de la OEA en 2. Cualquier canciller, cualquier presidente que lo lea con detenimiento, pues ya tendrá que asumir efectivamente la realidad de lo que ocurre en Venezuela cada hora que pasa. Por lo tanto, yo siento que el informe ya hoy tiene 2 resultados inmediatos. Uno, que se reconoce que en Venezuela se ha producido una ruptura del orden constitucional, es decir, hay una dictadura. 2, que ya no hay excusa para asumir posiciones firmes. Fíjate que el secretario Almagro incluso citaba a Desmond Tutu cuando decía, cuando una situación de injusticia, si se es neutral, se toma la posición del opresor. Yo creo que eso es un llamado a la conciencia de todos los jefes de Estado del hemisferio y que actuarán en consecuencia. Fue parte, sí, efectivamente, fue parte del sustento, ¿no?, en la presentación de este análisis del secretario Almagro. Ahora, María Corina, tú en algún momento hiciste una especie de recorrido, por decirlo así, en diferentes foros, ante diferentes organismos, ante diferentes parlamentos, asambleas a nivel internacional. Lo hiciste en un afán de llamar la atención sobre estas ciertas situaciones que muchas de ellas estamos hablando de las mismas el día de hoy. Y quiero preguntarte desde tu perspectiva,
¿Por qué crees que hoy estados que no han tenido una voz ni para apoyar, desacreditar, reprobar o defender al gobierno del presidente Nicolás Maduro, por qué crees que ahora lo vayan a hacer? ¿Solamente porque se está llevando a cabo esta acción por parte de Almagro? ¿Crees que esto vaya a obligar a un gobierno mexicano a decir algo, por ejemplo, a un gobierno colombiano a fijar una postura mucho más concreta? ¿Tú crees que esto sea suficiente para lograrlo? Eso es un punto importantísimo, Fernando, porque es verdad que muchas de las cosas que denuncia Almagro tienen años ocurriendo en Venezuela. La persecución y el cierre de los medios, la censura, la existencia de presos políticos, la violación de los derechos humanos, cómo se ha acabado con la autonomía del Poder Judicial. Esto tiene mucho tiempo en nuestro país. Y hemos sido muchos venezolanos que hemos dedicado dentro y fuera del país grandes esfuerzos a que el mundo entienda la naturaleza de este régimen, que no es una dictadura cualquiera. Es una dictadura militarista y mafiosa, y que está dispuesta a todo con tal de preservar el poder. Y todo es todo. Veamos una crisis humanitaria en la cual se nos están muriendo los bebés recién nacidos, donde los niños crecen sin vacunas, sin leche, nos matan a los jóvenes, y rechaza Nicolás Maduro la ayuda humanitaria que envía la Iglesia. Es decir, no hay un mínimo de sensatez ni racionalidad, no le importan nuestros muertos. Pero ha sido tan evidente las violaciones a estos derechos humanos, la forma como se ha acelerado el deterioro de la situación en la economía venezolana, la debacle institucional, desde luego, la caída del precio del petróleo y la imposibilidad de que Venezuela haya continuado con esa diplomacia de petrochequera. Pero yo también creo que la llegada de un individuo como Almagro, que ha demostrado un coraje y una coherencia ética, yo creo que para mí personalmente que esta es una lucha de principios, Fernando, y creo que así lo asumimos los venezolanos. Todo ese apartado donde él habla la ética y la política y el imperativo ético que tienen hoy los Estados miembros de la OEA a abordar la situación venezolana y a entender que el régimen de Maduro tiene que salir este año y avanzar en un proceso de transición que nos lleve a un gran gobierno de unidad nacional donde se dé un diálogo entre los venezolanos.